Muy buenos días, le doy la más cordial bienvenida a esta conversación que vamos a tener sobre estrategias psicosociales anticorrupción. Este es un problema de acuciante actualidad que nos preocupa a los 31 millones de peruanos y que si no lo solucionamos vamos a terminar siendo un Estado fallido. Este es un destino que no queremos para el Perú, pero así como la corrupción es producida por los peruanos, tiene que ser solucionada por los peruanos. Quiero presentarles a la educadora Emma Rubio Betancourt, quien nos va a exponer los conceptos básicos sobre corrupción, causas, consecuencias y estrategias para resolverlo. Definición de corrupción. Sentido amplio, cambio del bien por el mal. Sentido estricto. Se considera que una conducta corrupta se da en un funcionario público cuando actúa violando su responsabilidad hacia por lo menos un sistema de órdenes público o cívico y es de hecho incompatible o destructivo de tales sistemas. Hace uso indebido de su autoridad. Acepta dinero por hacer lo que tiene la obligación de hacer o por no hacer lo que tiene la obligación de hacer. Favorece a quien lo soborna. Permite que su toma de decisiones primen consideraciones de ganancia personal, de estatus a prestigio para su familia, grupo o partido. Índice de percepción de la corrupción. A mayor valor del índice, menor percepción de corrupción. Y a mejor posición en la tabla, menor percepción de corrupción. Es como se puede observar en el presente gráfico que se les brinda. Luchemos contra la corrupción. Un informe de Defensoría del Pueblo nos indica que existen cerca de 33.000 casos de corrupción en diferentes regiones del país, la mayoría en Lima, Ancash y Junín. Las cifras sobre la corrupción en nuestro país son preocupantes. Por ejemplo, 4% de nuestro PBI es el promedio anual que perdemos en corrupción. 32.925 procesados por corrupción en el país, siendo Lima y Ancash las regiones con más funcionarios investigados hasta el 2016. El Congreso de la República ha investigado más de 200 casos graves de corrupción en los últimos 40 años. Y este flagelo está en primer lugar y ha desplazado a la delincuencia como el principal problema que afecta al país. Aquí tenemos algunas figuras de presidentes que de una u otra forma han sido vinculados con la corrupción. En ese sentido creo que estamos batiendo un récord mundial. Causas de la corrupción. 1. La situación general de anomia, que conduce a la gente a pensar que cualquiera que ocupa una posición de poder va probablemente a explotarla en el propio interés, en el de su familia u otros grupos sociales hacia los que tiene un sentimiento de lealtad. 2. La existencia de una profunda brecha entre el gobierno y la sociedad. 3. La ausencia de un proyecto nacional y de lealtad del ciudadano hacia una sociedad organizada. 4. La expansión de una autoridad gubernamental y multiplicación de actividades sujetas a regulación del gobierno. 5. Las acciones de empresas transnacionales que buscan decisiones gubernamentales que las favorezcan. 6. Un bajo nivel de disciplina social. 7. Una debilidad de los mecanismos de reforzamiento social y gubernamental. 8. Prevalencia de desigualdades en la distribución de la riqueza y de una considerable pobreza absoluta. 9. Desinformación sobre cuáles son las reglas oficiales o sobre qué conductas son violatorias de las mismas. 10. Una mayor valoración del intercambio de favores, lealtad personal y ganancias privadas y una menor valoración de la probidad y eficiencia impersonal. De 11, una diferenciación entre rol público e interés privado, aunada a una tendencia a ver la función pública como el medio principal de enriquecerse. Consecuencias de la corrupción. En el orden.
político, económico, administrativo. En el orden político, la corrupción es incompatible con un gobierno racional, moderno y honesto, en la medida de que se torna endémica. Produce una situación general de injusticia, bien sea por escaso reforzamiento de la ley o por medidas represivas. Reduce el respeto, la confianza y la legitimización del gobierno por parte del consenso ciudadano, así como el coraje político de la gente. Reduce la estabilidad política y la posibilidad de consolidación nacional, propiciando los golpes de Estado de toda índole, haciendo insostenible la continuidad de la democracia. En el orden económico, la corrupción origina la fuga de capitales nacionales a paraísos fiscales, lo que constituye una pérdida neta para los países en desarrollo y origina la privación de ayuda extranjera debido al repudio de los donantes del extranjero hacia la corrupción en un país en desarrollo. Distorsiona las inversiones, las mismas que no pueden canalizarse hacia sectores tales como la construcción, no por el proyecto económico, sino porque son más susceptibles de esconder tarifas de corrupción mediante contratos mayores del costo y el uso de los créditos de los proveedores. En el orden económico, desalienta las inversiones, sobre todo la extranjera, porque la corrupción constituye un riesgo, porque el costo no oficial para comenzar una empresa es demasiado alto para ser rentable. Produce desaliento en una compañía que trata de mantener una actitud correcta y que se encuentra con la competencia injusta y desleal de otras compañías que recurren al soborno. En el orden administrativo, promueve una situación general de ineficiencia administrativa. Los contratos se adjudican a contratistas equivocados. Las investigaciones no producen descubrimientos y los planes no se llevan a cabo. El trabajo en grupo y la lealtad se desintegran. Se desvían recursos de propósitos públicos a propósitos privados de políticos o funcionarios y se eleva el costo de la administración, dado que quien paga impuestos y a la vez tiene que sobornar, tiene que pagar varias veces por el mismo servicio. Debilita la incorruptibilidad de un funcionario en una situación de corrupción generalizada. Si el funcionario resiste la tentación, encontrará dificultades muy serias al realizar sus labores, lo cual contribuye a la inercia y a la ineficiencia de una sociedad. Obliga a dedicar una gran cantidad de tiempo para conseguir contactos que faciliten las gestiones, elevando así los costos en términos monetarios y humanos. Provoca litigios, acusaciones, calumnias y quejas. El subdesarrollo social y económico de una nación incluye el subdesarrollo moral, que es el subdesarrollo de la conciencia moral, siendo la conciencia moral la capacidad de ejecutar juicios morales. Desarrollo moral. Conciencia moral es la capacidad para efectuar adecuados juicios morales. Puede ubicarse en diversas etapas de desarrollo. Cuando más cerca se sitúe una persona, grupo o sociedad de una etapa postconvencional de desarrollo moral, más tendrá a regir su conducta por principios universales tales como los derechos humanos. Y cuanto menor sea su desarrollo, más tenderá a regirse por la búsqueda de premios y la evitación de castigos. La corrupción es una expresión de un subdesarrollo moral generalizado en diversos grados en una sociedad. El modelo médico. Corrupción. Si la comparamos con una enfermedad, podemos aplicar el modelo médico para su reducción. Modelo médico. Implica una medicina curativa y otra preventiva. En el caso de la corrupción, acciones curativas implican el esperar que se produzca un acto corrupto para recién ponerse a perseguirlo administrativa y judicialmente. Acciones preventivas, efectuar profundos cambios en el sistema educativo nacional
para desarrollar la conciencia y el juicio moral del ciudadano, elevando su calidad de ciudadano y tornándolo una persona más confiable y más funcional dentro de una sociedad moderna. Aplicar estrategias de desarrollo moral y de educación en valores. A. Educadores, padres de familia y comunicadores sociales. El desarrollo moral consiste en plantear dilemas morales a un grupo de personas para su discusión, actuando como facilitador, un psicólogo educacional o un educador especializado en esta metodología, para impulsar el tránsito de la persona de un nivel preconvencional, regido por premios y castigos, a un nivel postconvencional de desarrollo moral, regido por respeto a principios universales, tales como los derechos humanos. Objetivos de nuestra contribución. Contribuir a reducir el fenómeno de la corrupción en la sociedad peruana, enriqueciendo en el Plan Nacional Anticorrupción mediante la inclusión de estrategias administrativas y psicosociales, dirigidas a la administración pública peruana y al sistema educativo nacional. Premisas. No es posible reducir la corrupción si es que los líderes nacionales no la consideran como un problema importante. Logrado ello, el esfuerzo inicial de los líderes requiere ser apoyado por la protesta pública para que las reformas puedan iniciarse, mantenerse y consolidarse. No se puede combatir exitosamente la corrupción en los niveles inferiores sin erradicarla de los niveles superiores. Cuando la corrupción ha durado muchos siglos y ha devenido a la vez en causas y efectos de una estructura socioeconómica injusta y de una inversión de la tabla de valores, la acción requerida es el cambio estructural. Hasta aquí hemos visto el planteamiento del problema, lo cual involucra la naturaleza de la corrupción, sus causas y sus consecuencias. En el segundo video veremos las estrategias dirigidas a la solución del problema.